solución en algún lugar. Siempre triste, camina sin rumbo hacia algún lugar. Cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá. Él nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá. Es una realidad. Siempre Dios te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Dios escucha tu llamar. Cristo te sostendrá. Sientes luchas con la tentación en tu corazón. Solo o en debilidad caminas sin rumbo hacia algún lugar. Cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá. Él nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá. Es una realidad. Siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Dios escucha tu llamar. Cristo te sostendrá. Cristo te sostendrá. Él nunca cambiará, solo no estará. Cristo te sostendrá. Es una realidad. Siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Dios escucha tu llamar. Cristo te sostendrá. Cuando sientas que no hay salvación, Dios escucha tu llamar. Cristo te sostendrá. Para entrar al tema y poder cubrir lo que tenemos que cubrir, hagamos una oración para que entonces el Señor pueda estar con nosotros. Señor, una vez más venimos delante de su presencia para darle gracias por este día. Le pedimos, Señor, que usted por favor bendiga el tema. Y una vez más, Señor, también presento delante de usted todas las peticiones que se hicieron hace un momento atrás, por las familias también, por la situación que está pasando en el gobierno,
por los proyectos evangelísticos que se tienen, por los sufrimientos, ya sean físicos, mentales, espirituales, que nuestros familiares o algunos hermanos de la iglesia puedan tener en este momento. Señor, también abra nuestros corazones para ayudarnos a entender en qué tiempo estamos viviendo, que podamos prepararnos, predicar el Evangelio y lo más importante, Señor, como dice su palabra, estar a cuentas con usted para poder recibir a Jesucristo con alegría cuando Él regrese. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto, entonces como ustedes pueden ver ahí, el título de estas básicamente tres presentaciones van a ser 1888, el fuerte pregón y la gran prueba final. Y como ustedes saben, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos en el 2026, justo empezando el año. Algunos de ustedes están ya un poquito apercibidos de las cosas que están pasando con las agitaciones de las leyes dominicales, con Donald Trump, con un nuevo papa, ¿verdad? Que por primera vez es estadounidense, León XIV. También, obviamente, organizaciones grandes como Turning Point USA, cuyo fundador fue asesinado hace unos meses atrás y que ha tenido bastante influencia en la política y en algunas decisiones que tienen que ver en relación a lo que está pasando en los Estados Unidos. Otra gran institución, The Heritage Foundation, que han escrito varios documentos. El primero, Proyecto 2025, donde presentaron básicamente una idea del mandato de liderazgo para esta administración, donde Donald Trump ha cumplido muchas de estas cosas. Hace poco vinieron con un documento muy nuevo que se llama Saving America by Saving the Families o Salvando a Estados Unidos, salvando a las familias. Y en ese documento ellos presentaron cosas muy buenas en relación a la restauración de las familias. La idea es que muchas de estas iniciativas se puedan aplicar en el 2026, que es cuando Estados Unidos celebra el 250 aniversario, ¿verdad?, de independencia de los Estados Unidos. Y dentro de esas recomendaciones, ellos presentaron un control comercial dominical donde los estados o los condados pudieran aplicar ciertas leyes dominicales o como se le llama en Estados Unidos, leyes azules, blue laws, para regular el comercio los domingos, ¿verdad? En ese documento ellos citaron también un caso que pasó en 1961 donde la Corte Suprema, dice en inglés, ruled por así decirlo, votó en un caso que hubo en el estado de Maryland, diciendo que básicamente las leyes dominicales son constitucionales, siempre y cuando rijan por tres efectos, ¿verdad? Que tiene que ver con el bien común y tiene que ver aplicable para todas las demás personas. Y bueno, cosas muy interesantes están pasando ahí con este nuevo documento, que una vez más, The Heritage Foundation, que es una fundación muy grande de los Estados Unidos con mucha influencia política, ha estado tratando de empujar y ha tratado de, obviamente, presentárselo a todos los legisladores allá en Washington. Hay una foto ahí también ustedes pueden ver de la Corte Suprema haciendo alusión a eso. Hace poco hicimos un video donde estuvimos hablando un poquitito acerca de todos los jueces. La mayoría son católicos, ¿verdad? Realmente solo hay una que es un poquito más liberal o libertarian, como dicen en inglés, pero todos los demás realmente son católicos y el cristiano que está ahí realmente es un cristiano evangélico que también fue criado como católico. Así que es bien interesante. Y ahora nosotros obviamente no juzgamos a las personas por su religión, nosotros no juzgamos a nadie. La Biblia nos dice que hay que conocer a las personas por sus frutos, pero no conocemos los corazones de las personas. Pero obviamente el tipo de religión que nosotros tenemos o a la iglesia a la que nosotros asistimos muchas veces define los valores que tenemos y muchas veces los valores por los que nosotros nos regimos en nuestra vida. Por ejemplo, si somos adventistas de séptimo día, inmediatamente la gente va a decir que guardamos el sábado, ¿ok? Entonces, si alguna persona es católico, aunque en teoría no debería entrometer su religión con los aspectos políticos en el gobierno, nosotros estamos viendo hoy que, pues bueno, eso está pasando mucho. Así que es bien interesante notar una vez más de que la mayoría
de los jueces en la Corte Suprema son católicos devotos. Y pues bueno, hay historias con respecto a la pandemia, con guerras y obviamente todos estos disturbios sociales que son más comunes, especialmente aquí en los Estados Unidos. El libro de Mateo, capítulo 24, nos dice que en los últimos días habían guerras y estaríamos reinos contra reinos y nación contra nación. Pues bueno, esa palabrita, aunque parecen sinónimos en español, en griego no lo son. Lo que Jesús básicamente dijo es que habrían conflictos entre naciones, como lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando con Ucrania, lo que pasó con Venezuela, lo que está pasando con, Groenlandia, me parece que se dice en español, o Greenland, aunque muchos de estos no son conflictos armados, son conflictos básicamente filosóficos, ¿verdad? Lo que está pasando con Taiwán y China, ¿verdad? Un conflicto filosófico hay un rumor, aunque no hay una guerra física, hay rumores de guerra. Obviamente con la intromisión en Venezuela y todo lo demás, y muchos otros conflictos que están pasando en otras partes del mundo, en Israel, con Hamas y en Irán y todos estos lugares, en Gaza, muchos otros lugares. Pero otra palabrita no es es nación contra nación, reino contra reino. Otra palabrita en griego es etnos contra etnos. Y nosotros sabemos que hablamos español, esa palabrita viene de etnias. Y vemos hoy también mucho conflicto racial, mucho conflicto de etnias, ¿verdad? En muchos países y en todos los países siempre hay esta discriminación, ya sea por el color de piel, ya sea por la raíz cultural, ya sea por el idioma que se habla. Entonces vemos todas estas cosas que están pasando ahora en el 2026, en un año que venimos empezando y que ya se presenta de una manera caótica. Ahora, como les estaba diciendo al inicio del tema, perdón, todas estas cosas o cosas muy similares pasaron hace unos años atrás o bastantes años atrás, por ahí de 1888, especialmente siendo el año clave. Como ustedes pueden ver ahí, en 1888, en la década de los 1880, Estados Unidos, el mundo, tenía un papa cuyo título también era León. Bien interesante. Durante 1880, Estados Unidos estaba pasando por una declive moral donde habían muchos legisladores llamando por una reforma moral en el país ¿cómo se dice en español? Em, sugiriendo em, leyes morales con el fin de establecer una vez más la moralidad en los Estados Unidos. Durante la década de los 1880, habían instituciones o lobbies que estaban tratando de influenciar la política para traer estas leyes y una vez más reformar y reavivar la nación de los Estados Unidos. Uno de estos lobbies era The Temperance Association o la Asociación de Temperancia, ¿verdad? Bien interesante. Pero también por ahí de los 1885, 1886, había muchos legisladores que estaban imponiendo una leyes para regular el comercio con el fin de que los ciudadanos estadounidenses fueran a las iglesias y de estas maneras rescatar a las familias, de esta manera impedir el alcohol o el abuso del tabaco y como tal traer una reforma moral en los Estados Unidos. Y fue en el año de 1888 donde un senador propuso una propuesta de ley implementando o queriendo implementar una ley federal en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de eso ahorita. Pero durante todo ese tiempo habían leyes estatales. Ustedes saben que Estados Unidos son estados que conforman un país y en cada estado hay leyes que difieren un poquitito en relación a otro estado, los límites de velocidad difieren un poquito y todo lo demás. Así que durante ese tiempo ya habían muchas leyes estatales que dependiendo en el estado donde usted estuviera, no podía trabajar los domingos. Podría ser encarcelado o podría ser pagar una deuda, pagar un fee, como dicen en inglés, pagar un monto por trabajar los domingos. Entonces, todas esas cosas estaban pasando en muchos de los estados, especialmente aquí en los estados del sur, ¿verdad? Aquí en Georgia, en Tennessee, como le llaman, en el cinturón religioso.
Los estados un poquito más, hoy conocidos como los estados azules, los estados más demócratas, tenían en cierto aspecto un poquito de libertad, por lo menos en ese momento, ¿verdad? Pero era interesante que eso estaba pasando. Muchos miembros de la iglesia adventista fueron encarcelados o tuvieron que pagar este fee, ¿verdad? Esta deuda por trabajar los domingos. Inclusive el hijo de Elena de White pasó por eso también. Así que había un poquito de esa situación a nivel estatal, pero una vez más, especialmente en 1888 y en 1899, había una propuesta de ley que quería que se quería... ah, perdí aquí la pantalla, déjeme para ver. Yo creo que sí, sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Ah, sí, 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 ya Sí la aquí lo encontré. vemos, sí la vemos. Ujú, Sí, perfecto. sí se puede ver. Gracias. Sí, entonces había una propuesta de ley que se quería, una vez más, pasar una ley federal. ¿Qué significa una ley federal? Que esta ley aplicaría a todos los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba pasando ahí. Otra cosa que estaba pasando era que la iglesia estaba dividida en ese momento. Habían dos campos y lamentablemente la política había entrado a la iglesia adventista. Y cuando decimos política, estamos diciendo de bandos. Ustedes saben que la palabra política realmente es una palabra bíblica en cierto sentido, o por así decirlo, a nivel a nivel de raíz, am, an- etimológico. ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis 12 se nos dice que hubo guerra en el cielo. Esa palabra guerra en griego se dice polemos. De ahí es donde viene la palabra política, polemos. Y es básicamente un conflicto entre filosofías, entre ideas, donde las personas tienden a tomar bandos, ¿verdad? Y desafortunadamente vemos eso hoy en la iglesia. Pero en el 1888, en 1885, en la década de los 1880, la iglesia estaba dividida en bandos políticos. Un bando era las personas que apoyaban a estos mayormente dos líderes, Uriah Smith, como ustedes lo pueden ver aquí, se los voy a enseñar para los que no conocen. Uriah Smith, él era el editor de la Review and Herald, que era el principal ministerio, por así decirlo, de la iglesia adventista. Era obviamente Review and Herald, era un publishing house, como le llaman en inglés, o era, por así decirlo, una publicadora, y era la primera institución que la iglesia adventista tuvo jamás. Y Uriah Smith era el editor, así que era una persona con mucha influencia, era una persona que pasó por el gran chasco, era uno de los grandes líderes en 1888, tenía bastante experiencia, había escrito varios libros y él era conocido como en inglés dicen scholar, pero era conocido como el erudito de la iglesia adventista. Él con el presidente de la iglesia adventista, John Butler, ¿verdad? Formaban un bando. Y John Butler obviamente había escrito mucho acerca de teología. Entre ellos había escrito muchos libros con respecto a Gálatas. Y pues bueno, él tenía un punto diferente en quién era ese ayo que se encuentra en Gálatas en relación a la ley de Dios. Y sin entrar en esos detalles, encontramos aquí un grupo o una coalición que se había formado básicamente de personas maduras, de personas con edad, de personas con experiencia, que estaban en contra de otro grupo que eran los jovencitos, ¿verdad? Y aquí encontramos a Wagner, que era un doctor, ¿verdad? Un médico en ese momento, y Wagner junto con su amigo Jones, A.T. Jones, E.G. Wagner, A.T. Jones, ellos trabajaban en la otra casa publicadora en el otro lado de los Estados Unidos, allá en California, llamada Pacific Press. Pacific Press. Entonces tenemos a Jones and Wagner trabajando en una casa editora, publicadora, Pacific Press, allá en California, y tenemos a Butler y a Uriah Smith trabajando en la otra casa publicadora que era mucho más, obviamente era la primera, Review and Herald, aquí en el otro lado, en Battle Creek. Entonces, lo que estaba pasando es que había un choque ideológico de conceptos. Muchos de ustedes saben que Wagner y Jones fueron los que no introdujeron porque el mensaje ya estaba ahí, pero los que trajeron al frente
y de una manera más clara el mensaje, lo que hoy conocemos como el mensaje, la justificación por la fe. ¿Ok? Y para ellos traer estos mensajes al frente, estaban publicando material, bastante material desde el Pacific Press. Muchas personas se dieron cuenta de que en ese momento la hermandad de la Iglesia Adventista estaba enfocada mucho en los conceptos de la ley y se habían olvidado de Jesús. Y déjenme decirles que a muchos en la Iglesia Adventista hoy les pasa lo mismo en diferentes bandos o en diferentes, por así decirlo, los extremos. Muchas personas hoy se han ido al lado de la fe sin importarse en la doctrina. No importa cómo usted es, no importa lo que usted, cómo es su estilo de vida, no importa cómo usted vive, Jesús te acepta así como eres. No importa el estilo de música que usted escucha, no importa nada de lo que usted haga, ¿verdad? Dios te quiere así como es, Dios te justifica, ¿verdad? Así como eres, Dios te salva. ¿Ok? Ese es un extremo que está hoy dentro de la iglesia adventista. En otro extremo también encontramos a las personas que dicen, tienes que ser vegetariano, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para que el Señor te justifique, para que el Señor te acepte. Así que hoy encontramos básicamente bandos muy similares en diferentes extremos. En el pasado, estos bandos existían especialmente con las personas que se enfocaban tanto en guardar la ley, pero se olvidaban en el dador de la ley. ¿Ok? Y sin entrar en muchos detalles con lo que pasó en 1888, el punto que queremos enfatizar, que se presenta en este libro, que se llama Hindsight, que es un libro, me parece que está en español, ¿verdad? Pero es un libro de historia muy bueno. Es el mismo escritor que escribió este libro, del cual vamos a estar hablando básicamente en estas tres presentaciones. En este libro se hace un buen análisis de uno de los problemas que pasó en 1888, que muchas de las personas que estudian este tema no han podido quizá o no han vocalizado tanto. Sí, había un conflicto de teorías, había un conflicto de ideologías, había un conflicto entre el entendimiento bíblico de la justificación por la fe y el guardar los mandamientos. Claro que sí, pero este era un balance que la señora White, que John Harvey Kellogg, que James White y otros ya entendían, pero que quizás no habían expresado con la claridad que Waggoner y Jones lo expresaron. Lo que pasó aquí fue que cuando ellos presentaron estas ideas, Butler, el presidente de la conferencia general en ese momento, y Uriah Smith se ofendieron. Y pasaron cosas, ¿verdad? Creando dos bandos en la iglesia que trajo una división. Y no es un secreto para nosotros saber que hoy la iglesia en cierto sentido está dividida en muchos aspectos. Las iglesias que tienen un estilo de música diferente, las iglesias que tienen un estilo de adoración completamente diferente. Usted puede venir a una iglesia aquí donde estoy yo en Chattanooga y puede ir a una iglesia adventista y va a encontrar un tipo de adoración que es completamente diferente. Si va a otra iglesia adventista, ni siquiera se va a dar cuenta que son las mismas iglesias, porque hay bastantes facciones y bastantes divisiones en cómo observamos. Hay muchas personas dentro de la iglesia adventista que ni siquiera creen en el espíritu de profecía, ni siquiera creen en el don profético dado en el ministerio de Elena de White, ¿verdad? Hay muchas personas dentro de la iglesia adventista que guardan el sábado de una manera muy diferente. Y se los digo con mucho respeto y con tristeza. Yo he estado en diferentes países y he visto eso y no solo en diferentes países, aquí mismo en los Estados Unidos hemos visto eso de una manera bien marcada. Así que encontramos eso en 1888. Este mensaje político, este entendimiento diferente de lo que estaba pasando y la iglesia dividida en estos bandos. Yo no voy a hablar, ¿verdad?, de qué fue lo que pasó, qué es el mensaje de la justificación por la fe, porque eso es lo que vamos a tratar de entender durante estos 3 días en conexión con el fuerte clamor, ¿verdad? Ahora, justito después de 1888, por ahí de 1889, 1890, hubo un reavivamiento y una reforma, porque una vez de que la conferencia de Minneapolis en 1888 fue una de las conferencias catastróficas, fue una de las conferencias
más famosas, ¿verdad? Esta fecha, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. Entonces, una vez de que eso pasó y que los líderes bloquearon este mensaje que traía un relevamiento y una reforma, este mensaje de la justificación por la fe, este mensaje que una vez más ponía a Jesús de vuelta en el trono y no las obras, no cuando digo no los mandamientos de Dios, sino que ponía a Jesús en el trono con los mandamientos de Dios, porque si amamos a Jesús hay que guardar los mandamientos. Recuérdense, no nos vayamos a los extremos, el ser humano tiene la tendencia a irse a los extremos. Pero entonces, cuando esto pasó y muchos de los líderes bloquearon este mensaje que se dio en la conferencia de 1888, lo que pasó fue que Elena de White, junto con A.T. Jones, fueron a las iglesias. Y esta no es una foto de la iglesia, realmente es una foto de una de las últimas conferencias que ya atendió, pero eso es una demostración de que Elena de White, A.T. Jones y algunos otros que creían en la justificación por la fe, en el mensaje dado en 1888, ellos fueron a las iglesias y empezaron a predicar. Muchas personas aceptaron, nunca habían escuchado la conexión de amar a Jesús, la conexión entre Jesús dándonos las fuerzas para guardar los pecados. Y hubo una especie de reavivamiento y reforma que E.G. Daniels, que fue el presidente de la Conferencia General un tiempo después, reportó como diciendo, siendo una gran bendición cuando los miembros de la iglesia empezaron a escuchar estos sermones. Recuérdense, en ese tiempo no había Facebook, en ese tiempo no había YouTube, en ese tiempo ni siquiera había radio o televisión, 3ABN o Hope Channel. Uno tenía que ir de iglesia en iglesia o printeando papeles, llegando a los diferentes lugares para que la gente pudiera escuchar el mensaje. Oh, gloria a Dios que vivimos en una generación donde muchos de nosotros tenemos acceso al mensaje, así por las redes sociales, por Zoom, por YouTube, y tenemos que tomar ventaja de eso, que Dios no nos encuentre scrolling down o perdiendo el tiempo en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, porque esa es una de las maneras que Satanás ha hecho para distraernos. Antes la gente no podía escuchar las cosas que ustedes están escuchando. Yo no tenía la oportunidad de compartir las cosas que he leído o que he estudiado. Tenía que ir de iglesia en iglesia. Imagínense, tenía que, ni siquiera en carro, teníamos que ir a caballo. Y para ir a una iglesia, por ejemplo, ir allá a Marietta o Atlanta, me hubiera tomado días a caballo y pasando por lugares peligrosos. Hoy nada más se conectan a la computadora, abren el teléfono y podemos escuchar mensajes que nos ayuden a amar más a Jesús, mensajes que nos ayuden a estar más preparados. Así que no caigan en la trampa, porque Satanás sabe eso y nos va a meter un montón de TikTok, Instagram y redes sociales para distraernos. Pero tiempo atrás, Elena de White tenía que ir a caballo, a carruaje, tenía que ir, no había presentaciones, no había fotos, no había nada de eso. Y había que ir iglesia por iglesia explicándole a los hermanos qué era el mensaje de la justificación por la fe. Y cuando ella hizo eso por muchos meses, entonces hubo en cierto sentido, un relevamiento y una reforma. Como les decía antes también, una de las cosas que pasó también es que justito después de esa conferencia en 1888, el famoso, el famoso senador Henry Blair pasó esta propuesta de ley al Congreso donde él quería que se implementara una ley dominical nacional en los Estados Unidos. Ahora, por eso les dije que nosotros muchas veces no entendemos bien las cosas, porque si vamos desde el punto de vista de los líderes, usted tiene dos jovencitos, y no estoy defendiendo a ningún lado aquí, pero estoy presentando las perspectivas y el contexto histórico. Usted tiene a dos jovencitos, ¿verdad? Viniendo de California, diciendo que la ley de Dios no debería tener la prominencia, sino que es la justificación de Cristo. Y está claro que sí, ¿verdad? Pero todo está conectado. La ley de Dios es el carácter de Dios. Pero usted tiene a estas personas, estos jovencitos diciendo justificación por la fe, deberíamos enfatizarnos más en Jesús, la persona, quién es Jesús, qué es lo que hace, etcétera. Pero en ese mismo momento, en muchos estados, muchos de los miembros adventistas están yendo a la cárcel porque no guardan el domingo. Y ahora se tiene los líderes que han estado por la iglesia por muchos años, Butler y Uriah Smith, diciendo, no, ahora más que nunca tenemos que hablar de los mandamientos de Dios porque el cuarto mandamiento está siendo atacado. Así que tenemos que realmente ponernos en las pies de las personas que estuvieron ahí
para entender qué era lo que estaba pasando. Pero definitivamente Uriah Smith y Butler cometieron muchos errores. Butler terminó obviamente renunciando a la presidencia. Uriah Smith murió un tiempo después de eso y se disculpó por haber rechazado este mensaje que Elena White lo llamó precioso y lo conectó con el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? A.T. Jones se terminó saliendo de la iglesia también, desafortunadamente, y atacó mucho a Elena de White por ahí de la década de los 1890. Y Waggoner se terminó también saliendo de la iglesia, ¿verdad? Por problemas con adulterio y otras cosas más. Así que fue una cosa bien terrible lo que pasó. Y como les digo, hay documentos gruesísimos explicando cuál fue la controversia. Obviamente no es nuestra intención cubrir esto, pero quizá en el futuro pudiéramos hablar un poquito más. Así que eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Habían estas leyes dominicales que también estaban tratando de pasarse y el senador Blair de New Hampshire en 1888 envió esta ley para que entonces se pudiera pasar una ley dominical nacional, no estatal, porque las estatales ya estaban vigentes. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, A.T. Jones, que también era un historiador, A.T. Jones tenía una mente fotográfica, era una persona muy inteligente, era una persona que no pasaba en las redes sociales, viendo TikTok o Instagram, bueno, porque por sí ni había, pero no leía novelas, no veía teatro, no, él se pasaba leyendo libros, estudiando. Entonces, él fue seleccionado por la Conferencia General para ir entonces en diciembre y presentarse en el Senado delante del Comité de Educación y de Trabajo. Y esto es bien importante porque son cosas que están pasando hoy. Trump ha, muchas de estas leyes vienen a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos. Ahí, así que él estaba en lo que llamamos en inglés un hearing o una auditoría y él estaba presentando. Y él presentó en enero de 1889. Y los argumentos que Jones dio, mucho, junto con otras personas que estaban abogando a través de la libertad de religión, fueron tan poderosos que obviamente esta propuesta de ley se quedó estancada y nunca pasó. Nunca pasó, ¿verdad? Toda la exposición que Jones hizo se encuentra en este libro, como ustedes pueden ver en pantalla, que también está en español y obviamente es bien importante leerlo porque él presenta los argumentos a favor de la libertad de conciencia, de la libertad de conciencia. Pero yo tengo un resumen aquí bien pequeñito del argumento que él usó. Uno de los argumentos que Jones dijo en esta presentación dijo que el proyecto de la ley mezclaría la iglesia y el Estado. Y eso es bien importante. Eso es bien importante. El proyecto de ley que Blair quería pasar mezclaría mezclaría la iglesia y el Estado que va en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, esto es bien interesante, porque este argumento de Heritage Foundation ya se lo sabe. Ya se lo sabe. Y por eso que una vez más, en 1961, la Corte Suprema tomó la decisión de que este argumento ya no era válido, si se presentaba de una manera diferente. Bien interesante. No vamos a hablar de eso, pero yo tengo videos en el canal por si quieren saber más de lo que pasó ahí en 1961. El segundo argumento que Jones presentó en su exposición aquí delante del Congreso es que impondría la observancia religiosa por ley. Impondría la observancia religiosa por ley. Argumentos poderosos, argumentos buenos, tan buenos que Blair tuvo que deshacerse del bill o de la propuesta de ley y nunca pasó. Pero una vez más, este segundo punto ya The Heritage Foundation se lo sabe y también tienen una forma para contrarrestar este segundo punto. Y no lo van a hacer a través de leyes religiosas, lo van a hacer a través de leyes comerciales o el capitalismo o la explotación laboral. Y el tercer punto que él mencionó es que violaría la Constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda. Una vez más, The Heritage Foundation sabe esto. Ella tiene formas legales de cómo irse a través de esto y poder, una vez más, decir no está violando la Constitución de los Estados Unidos. Y una vez más, 1961 ya quedó como precedente para eso. Y el cuarto punto que Jones presentó fue que la verdadera religión debe ser voluntaria y no impuesta. Y ese es el punto que ahorita nos tiene salvados, ¿verdad? Porque The Heritage Foundation no ha podido mezclar esto. Bueno, ellos están tratando de hacerlo desde el punto de vista comercial, pero en su último documento ellos dijeron y admitieron de que ellos quieren que todos vayan a la iglesia, porque solo yendo a la iglesia es la forma de salvar a Estados Unidos o la moralidad. Así que este punto todavía queda vigente y por eso es que tenemos que estar apercibidos como defensores y campeones de la libertad religiosa que justo está en nuestra herencia.
1888, ¿verdad? Y eso es lo que todo cristiano debe hacer. La verdadera religión nunca es impuesta, debe ser voluntaria. Entonces, quiero terminar con esta cita. Porque como les estoy diciendo, durante la década, durante el tiempo de 1888, ellos, los hermanos adventistas estaban yendo por leyes dominicales, estaban pasando por leyes dominicales, y nosotros hoy, en el 2026, estamos pasando por agitaciones en relación al enforzamiento dominical. Y está todo, ¿verdad? En México, en India, por todo lado, en Estados Unidos especialmente. La iglesia estaba dividida con el mensaje de la justificación por la fe. Justito después hubo una reforma y un reavivamiento. Pero como ustedes pueden ver ahí, estaba pasando otra cosa bien interesante que este libro nos dice. Está pasando otra cosa bien interesante que por lo menos por ahora está oculto. Mañana vamos a hablar más de eso. Pero quiero por lo menos dejarles esta cita que como ustedes pueden ver fue publicada en 1892. 1892. Recuérdense, la ley, la conferencia de Minneapolis fue en 1888. La presentación de Jones fue en enero de 1889. Elena de White en 1889 se fue con Jones durante todo ese año a predicar en iglesias. Después la conferencia general le pidió a Elena de White que mejor se fuera a Australia a empezar la obra allá. Y 2 añitos después, ella escribió esta cita que como nosotros adventistas del séptimo día entendemos que iba a activar todos los eventos finales. Ella dice que el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros. Y miren lo que dice. Pues, o porque, ¿cómo sabemos esto? Porque el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esta cita es popular entre las personas que estudian el mensaje de la justificación por la fe, porque como les dije, ella escribió esto durante el tiempo de la predicación del mensaje de la justificación por la fe, durante el tiempo de un reavivamiento y una reforma en las iglesias locales por las personas haber aceptado el mensaje de la justificación por la fe. Eso es lo que generalmente se entiende y está correcto. Pero muchas veces las personas se olvidan que había otra cosa pasando en ese momento importante de la historia. Había otra cosa y eso es lo que vamos a estudiar mañana. Pero aquí se las dejo porque ella dice que el tiempo de prueba está delante de nosotros. Ella dice que el fuerte pregón no es que va a comenzar, no es que está a punto de comenzar. Ella dice que ya comenzó, ya ha comenzado y ese fuerte pregón comenzó, noten, en la revelación, no en la predicación, no en la proclamación, pero empezó en la revelación de la justicia de Cristo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento que el fuerte pregón había comenzado? Y la otra pregunta que tenemos que hacernos es, esto fue escrito en 1892, más de 100 años atrás. Si el fuerte pregón, que es el evento que empieza los eventos finales, ¿qué ha pasado? ¿Será que paró? ¿Será que nunca comenzó? ¿Será que Elena de White se equivocó? Pues bueno, déjenme decirles que ella no se equivocó. Pasó algo que hizo que este fuerte pregón se detuviera. Y es bien interesante lo que vamos a estudiar mañana. Porque una vez más, todas las cosas que estaban pasando en 1888 activaron los últimos días. Para los que no están familiarizados con lo que es el fuerte clamor o el fuerte pregón, también lo vamos a estudiar mañana. Pero yo sé que muchos de ustedes ya saben qué es el fuerte pregón, que es uno de los primeros pasos que activa todos los eventos finales. Así que mis hermanos, mañana conéctense, inviten a más personas porque vamos a hablar qué es este cuarto punto aquí que estaba pasando, que nos va a ayudar a entender por qué es que el fuerte pregón empezó y por qué es que se ha detenido hasta 100 años después. Pero definitivamente va a empezar, si no es que ya está empezando otra vez. Así que, pues bueno, sin eso, muchas gracias y que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, muchas gracias por este día y muchas gracias por su amor y su misericordia. Le pido, Señor, que por favor usted nos ayude a todos nosotros a prepararnos, a capacitarnos, porque sabemos que Cristo viene pronto. Yo sé, Señor, que hay mucho ansiedad y también hay mucho
tribulación. eh, eh, yo sé que, Señor, también hay problemas, hay dificultades también de salud y muchos challenges, como se dice en inglés, muchas pruebas. Pero sabemos, Señor, que en todas estas pruebas usted está con nosotros. Sabemos, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos, Señor, que muy pronto Jesucristo viene y que vamos a estar en una patria celestial donde no seremos peregrinos, ni seremos extraños, ni seremos, Señor, aliens, como muchas veces dicen algunas personas, sino que todos seremos de un solo pueblo, hablaremos una sola lengua y seremos una sola familia. So buscamos, Señor, por ese maravilloso momento. Le pedimos, Señor, que mientras que nos preparamos para nuestra patria celestial, nos ayude a hacer lo mejor posible para predicar el Evangelio, para confiar en usted y para aprender más de Jesucristo y de su justicia, para que más que solo proclamarla, la podamos revelar a las personas que vienen en contacto con nosotros. Muchas gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.